Bienvenidos, en este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Agité mis muñecas esposadas frente a su cara, mientras se sentaba. Por favor, sácame las esposas. No, de repente mi invitado había llegado. Tocó 2 veces hasta que caminé hacia la puerta. Tuve que esconder mis muñecas cubriéndolas. Lamento haberte pedido que vinieras aquí, dije con culpa en mi cara. El chico guapo se veía horrible, pero aún así me dio una débil sonrisa. Lo invité a pasar. Todd hizo una pausa y olió algo en el aire. ¿Qué pasa?, pregunté. Oye, huele como si hubieras ido a ver mariposas. ¿Estás loco? No, de verdad. Hay un olor a eso. Hay un olor fresco. Si hay eso, puede ser una hormona. Estás hablando tonterías. Fingí actuar normal a pesar de que estaba muy avergonzada. ¿Cómo podría el doctor saber tanto? ¿Podría estar confundido? ¿O mi nariz no huele nada? Todd miró a Oei, que estaba sentada. Sus suaves ojos actuaron como un niño. Tuve que hacer algo de ruido para recordarle que fuera amable con él. Se giró para mirarlo con cara inexpresiva y saludó a Todd de manera fría. Hola, siéntese como en casa. Luego se dirigió a la cocina para evitarlo. Todd la vio. Inmediatamente supo que algo andaba mal con Aoi. Lo siento mucho, ¿te hice pelear? No te preocupes por eso, hace un poco de frío. Realmente no sé con quién hablar. Tú eres la única que conocía mi historia. Extendí mi mano y toqué suavemente su brazo. Nunca consolé a nadie en mi vida, excepto a Oei. Mi vida es tan extraña ahora. De repente tenía un amigo cercano, un hermano y una pareja, tanto un hombre como una mujer. El chico guapo miró sorprendido mis manos esposadas. ¿Por qué tienes las manos esposadas? Oh, estábamos jugando, olvídalo. Rápidamente cambié de tema porque no quería explicar lo que había sucedido. ¿Ustedes dos están jugando a la 1 de la mañana? Dije que lo olvides. ¿Qué pasó? Sin me miró sorprendido. ¿Te gusta Aoi? Nunca dije que me gustaba Aoi, le contesté. Nunca le había contado a nadie sobre esta relación. No sabía cómo reaccionar. Solo Aoi y yo lo sabíamos. Tuve que actuar como si nada hubiera pasado. Si nadie sabía lo que pasó entre nosotras, no hubo nada entre nosotras. Pareces incómoda. Generalmente eres tan confiada y nunca tartamudeas. Estoy bastante seguro de que olía bien. Olía a amor por todas partes en este lugar. Mi cara estaba tan caliente en este momento. Podría planchar mi uniforme con mi cara ahora. Entonces, ¿te gustan las mujeres? No, no me gustan las mujeres. Solo te gusta quien te gusta. Simplemente resultó ser Aoi, quien resultó ser esa mujer. Nunca antes había oído hablar de esta definición. Pensé que si eres un hombre y sales con un hombre, eso significa que te gustan los hombres. Y debe ser lo mismo con las mujeres. Esto es tan difícil, es tan estrecho de ver. Podemos amar a quien amamos en este mundo. Entonces, ¿puedes amar al marido de mi madre o de mi abuela? Sabes que tiene que ser moralmente aceptable. No pidas algo que no lo sabías. Todd se acercó al pájaro en una jaula y lo miró durante un largo rato. Hoy el chico guapo solo quería tener un amigo. Solo quería hablar con alguien. A veces la gente solo quería que alguien lo escuchara sus problemas. Me gusta Sim porque él era Sim. Nunca me gustó ningún otro chico. Hablas como si te pudieran gustar las chicas. Salí con mujeres antes. Yo fui ahora la que estaba sorprendida. Necesitaba leer más sobre este tipo de persona. Necesitaba actualizar mi visión del mundo. Ahora estaba muy confundida. ¿Alguna vez has estado con una mujer? Después de escuchar la pregunta, me miró y sonrió en la esquina de su boca.
Adivina. Lo miré con incredulidad. Sentí que el sudor brotaba por mi espalda. El chico guapo vio mi reacción y se rió. Luego miró al pájaro. ¿Puede hablar? Bien, cambiemos de tema. No estaba preparada para descubrir que Top, que había sido un novio, podría salir ahora con una mujer. Ahora me sentía tímida. Quiero entrenarlo, pero no habla. Debe ser un pájaro tonto. ¿Qué quieres que diga? Bien, todavía no había terminado mi frase. Aoi salió de la cocina y nos miró a los dos, que estábamos hablando. En su mente podría parecer que estábamos coqueteando. Gen, tengo mucho sueño. Es demasiado tarde. Los ojos suaves miraron a To críticamente. ¿Te parece bien si te pido que te vayas a casa? No podría dormir con nadie más en la casa. El apuesto hombre me miró y sonrió. Acabo de llegar, no hace mucho. Pero si realmente necesitas dormir, ¿por qué no sales a caminar? Quería estar a solas con Gen. Ese era todo, quien siempre me puso nerviosa desde el primer día que nos conocimos. Me tocó la frente sintiendo un poco de dolor de cabeza. Me sentí como si estuviera en una guerra silenciosa entre un hombre guapo, inteligente y una chica tonta y celosa. Gen, Aoi me llamó con una voz seria. ¿De verdad quieres que me vaya? Por favor. Quería gritar fuerte porque estaba en plena guerra. El hombre guapo respondió con una risa. Solo estoy bromeando, me iré pronto. ¿Puedes irte ahora? ¿Estás muy celosa? El apuesto hombre tomó a Oei con la guardia baja. Me gustan los hombres, no te preocupes por mí. Es lo mismo que a ti y a Gen. A ti te gustan las mujeres, a mí me gustan los hombres. Su revelación sorprendió mucho a Oei, pero lo negué con la cabeza porque no estaba lista para admitir que me gustan las mujeres. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.